Bienvenidos a nuestra video cápsula referente a las tablas y gráficos de distribución de frecuencia para variables cuantitativas discreta utilizando Excel. Al término de esta video cápsula, usted estará en la capacidad de desarrollar las tablas de distribución de frecuencia para variables cuantitativas discretas y, a su vez, realizar el gráfico adecuado en variables cuantitativas discretas utilizando Excel. Primero debemos recordar que al momento de elaborar cualquier tabla de distribución de frecuencia, esta debe de tener el siguiente título: tabla, número, indicar el número correlativo de la tabla. Luego, distribución de, indicar las unidades de análisis o la unidad de análisis según luego la variable. La característica peculiar de una tabla de distribución de frecuencias es que debe tener las frecuencias absolutas acumuladas, cosa que en la tabla para variables cualitativas no la tienen. Entonces ahora vamos a tener las frecuencias absolutas simples o las unidades de análisis, luego las frecuencias absolutas acumuladas, que es el resultado de sumar o acumular, y estas se obtienen de las frecuencias absolutas simples, las frecuencias relativas simples, que es el resultado de dividir cada frecuencia absoluta simple entre el total de observaciones, y las frecuencias relativas acumuladas, que es el resultado de las sumas de las frecuencias relativas simples. Ejemplo: la empresa de transporte interprovincial El Rápido registra la cantidad de personas que presentan alguna queja sobre el servicio brindado durante su viaje. La empresa seleccionó una muestra de 50 días para realizar el respectivo análisis del número de personas que presentan alguna queja. Se obtienen los siguientes resultados. Tenemos los datos respecto al número de quejas. En esta celda, cuando tenemos 0, significa que no se ha presentado ninguna queja o ningún reclamo. 3 quejas, 2 quejas y así sucesivamente. Se obtiene una muestra de 50 días. Construir la tabla de frecuencias para los datos recolectados e interpretar la frecuencia, la tercera frecuencia relativa simple y el cuarto porcentaje acumulado. Muy bien. Cabe recordar que al tener una variable cuantitativa discreta, esta suele iniciar con la palabra cantidad o número. Primero debemos de identificar la unidad de análisis. Esta siempre se obtiene del número que acompaña a la muestra. Entonces me está indicando una muestra de 50 días. Entonces mi unidad de análisis va a ser un día o el día. Muy bien. La variable. Tomamos lectura nuevamente para el enunciado. Tomamos lectura nuevamente del enunciado para determinar la variable. En la empresa de transporte interprovincial El Rápido se registran las cantidades de personas que presentan alguna queja sobre el servicio brindado durante su viaje. La empresa seleccionó una muestra de 50 días, la que tenemos acá, la muestra es de 50 días, para realizar el respectivo análisis del número de personas que presentan quejas. Entonces, en este día, ninguna persona ha presentado una queja. En este día, 3 personas han presentado quejas. Muy bien, entonces la variable va a ser número de quejas o cantidad de quejas. Número de personas que presentan una queja. Muy bien. Número de quejas presentadas. ¿Qué tipo de variable? Esta es una variable cuantitativa
discreta, porque empieza con la palabra número y toma valores netamente enteros. No se puede tener un octavo de queja. De frente, 3 quejas, 4 quejas, un valor netamente entero. El segundo paso es determinar todos los datos en una columna con el objetivo de poder obtener la tabla de frecuencias. Entonces, todos estos datos lo hemos ordenado en una columna, no importa los números como usted lo ordene. Luego, debemos realizar lo siguiente. Me coloco dentro de la columna de los datos en cualquier celda. En este caso voy a escoger la celda B29 y voy a realizar lo siguiente. Estando acá me voy a la opción de insertar, tabla dinámica. Estando en tabla dinámica, selecciono el rango desde el nombre, cantidad de quejas, hasta el último dato. Luego, decidir en dónde quiero o deseo que salga mi reporte. En este caso vamos a tomar la decisión de que la tabla esté acompañada de la base de datos. Entonces, en una hoja de cálculo ya existente, que es la que tenemos. Clic en una hoja de cálculo existente, luego indico la celda donde quiero que se obtiene. Tener la tabla. En este caso, ubico la celda D27. Luego le doy a aceptar y asunto arreglado y aparece el campo de la tabla dinámica. Tengo la variable cantidad de quejas, el mismo proceder que una variable cualitativa. Entonces, cantidad de quejas los paso a filas. Muy bien. Luego, cantidad de quejas a valores y tiene que estar como número. Acá me sale suma. Son 86, pero yo no tengo 86. Nosotros tenemos 50 días. Entonces debe aparecer acá los 50 días. Voy a hacer clic en la flecha hacia abajo. Luego, configuración del campo de valor. Está en la opción de suma. Paso a cuenta. Aceptar. Y ahora sí. Tenemos la variable cantidad de quejas y tenemos la unidad de análisis día. Vamos a ordenar esto en una tabla. Muy bien. Pasamos. Copiamos. Perdón. Para poder darle la forma necesaria y esta lo coloco acá, en la misma dirección. Control V y ahí tengo los datos. Luego procedo a ordenar la variable cantidad o número de quejas. Cantidad de quejas. Luego la unidad de análisis son el día. Entonces acá vamos a colocar días. Es equivalente a la frecuencia absoluta simple, el F sub I. Muy bien. ¿Cómo interpretamos esto? Que en 12 días, miren la primera frecuencia, la segunda, la tercera frecuencia, el F sub 4, la cuarta frecuencia absoluta simple y la quinta frecuencia absoluta simple. Quitamos total general y solo lo dejamos en total. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos la tercera frecuencia? ¿Qué significa? En 11 días se han presentado 2 quejas. En 8 días se han presentado 3 quejas. Muy bien, tenemos los días. Ahora vamos con acumulado de días. Según nuestra descripción, tenemos ya las frecuencias absolutas simples. Ahora vamos a necesitar las frecuencias absolutas acumuladas, llamadas F sub I mayúscula. Entonces, esto es equivalente a los días acumulados. Y esto le doy FI mayúscula.
¿Cómo obtengo el FI mayúscula o las frecuencias absolutas acumuladas o los días acumulados? El primer dato siempre se tiende a transcribir. Entonces, más, tengo 12. Luego, igual, comienzo a sumar. En diagonal, 12 más 12. Hasta la segunda fila tengo acumulado 24 datos. Y así sucesivamente. Teniendo esta función basta con arrastrar y suficiente. Y ahí tengo los días acumulados. Luego necesitamos las frecuencias relativas simples. Esto es igual a la proporción de días, los H sub I. Proporción de días. Y esto es equivalente al H sub I. ¿Cómo obtengo? Dividiendo 12 entre el total de datos, que es 50. 12 entre 50 me sale 0.24. Doble clic y al final me tiene que sumar 1. Debemos acostumbrarnos a trabajar con 4 decimales. 2, 3, 4. Pero observamos que todo está redondeado solo a 2, entonces si aumentamos los decimales vamos a tener puros ceros. Lo dejamos solo con 2 decimales y ya verificamos de que no hay más extensión en decimales. Luego tenemos el H sub I mayúscula, que es la proporción acumulada de días. Proporción acumulada de días. Y esto es igual a H sub I mayúscula. Tiene el mismo proceder que las CFI mayúsculas que se obtienen de la CFI minúscula. Este es un HI mayúscula, la voy a obtener de un HI minúscula. Recuerden que todas estas H, ya sea minúscula o mayúscula, si lo multiplico por 100 obtengo el porcentaje, que sería el 24%, 24%, 22%, 16%, 14%. Muy bien. La primera frecuencia o la primera frecuencia relativa acumulada obtengo de la primera frecuencia absoluta simple. Igual 24 más 24. 0.48 y luego arrastro. Y con esto tendríamos terminada nuestra tabla. Mayormente no se colocan los FI. En investigaciones se coloca días acumulados, porcentaje de días acumulados. Para obtener los porcentajes se multiplica simplemente por 100. Muy bien. Entonces vamos a ordenar. Ya está, para que pueda todo entrar. Centramos todo. Y remarcamos todos los bordes. Y ya está. Y ahí tendría mi tabla de frecuencias. Falta colocar el título. Recuerden que este debe ir con la palabra tabla número. Entonces, tabla número 01, dos puntos, distribución de las unidades de análisis. Y mi unidad de análisis es un día. Entonces debemos expresar en plural. Distribución de los días. Luego la palabra según. Según. Luego la variable. La variable viene a ser número de quejas presentadas. Número de quejas presentadas. O cantidad de quejas presentadas. Muy bien. Si deseamos, podemos colocar la cantidad de quejas presentadas ya ante la empresa de transporte interprovincial El Rápido. También esto es válido, si no lo dejo acá. Centramos. Y esta vez vamos a tomar bien en cuenta esto.
días, le voy a dar un color distinto para poder identificar, y según número de quejas, lo que está de un color distinto significa lo que tiende a variar, el resto es constante. Tenemos el título. Distribución de los días según número de quejas presentadas. Luego viene la fuente. En este caso, la fuente, el lugar de donde le hemos obtenido los datos, y debe ir con números menores a lo que hemos descrito en toda la tabla. Por ejemplo, si nosotros tenemos en Calibri 11, se recomienda que acá en la fuente sea Calibri 8 o 9. En este caso lo dejo ahí, luego disminuimos el tamaño de los datos. La fuente es transporte interprovincial el rápido. O si no, simplemente el rápido. Transporte interprovincial el rápido. Suficiente. Disminuimos el tamaño. Tenemos la tabla propiamente dicha. La tabla correcta para una variable cuantitativa discreta. ¿Y cuál es el gráfico adecuado cuando tenemos variables cuantitativas discretas? El gráfico adecuado cuando se tiene la variable cuantitativa discreta es el gráfico de bastones o de vara. Y acá tenemos las presentaciones. Esta presentación es realizada con Excel, y este es con un programa diferente al Excel, como puede ser SPS, Minitab o cualquier otro programa. Programa R. Pero si trabajamos con Excel podemos adecuarlo como el que tenemos acá adelante. Bastón o varas. Vamos a realizar el gráfico de bastones o de varas. Para realizar el gráfico de bastones o de varas, vamos a hacer el siguiente proceso. Me coloco en una celda libre. Luego me voy a la opción de insertar. En insertar me voy a la galería de gráficos. En el gráfico de líneas o de áreas. Y luego el gráfico de líneas con marcadores. Líneas con marcadores. No aparece nada. Luego me voy a seleccionar datos. En seleccionar datos me voy a la opción de agregar. Dando en agregar, miren, y aparece el plano cartesiano. Los valores de la serie van a ser 0, 1, 4. No, esos son los valores. Perdón, acá hay un error. Los valores de la serie está dado por número de días. Ahí está. Luego aceptar. Y en editar está ahí. Entonces, en editar es el eje X, y en agregar en las entradas de la leyenda, que son los valores de la serie de datos, es el eje Y. Luego le doy a aceptar. Ahora me voy al doble clic en el gráfico. Un ratito. Ahí está, formato de la serie. Me voy a la opción del tachito, relleno y línea. Y selecciono la opción sin líneas. Y esto me permite quitar las líneas. Luego me dirijo a la opción, perdón, voy acá, de agregar elementos de gráfico. Y en la opción de agregar elementos en el gráfico, me voy a la pestaña de líneas, luego líneas de unión. Miren, y ahí tengo los bastones. ¿Qué me está faltando? Indicar el eje X, el eje Y.
título de los ejes y si deseo coloco la etiqueta de datos en la parte superior. Ya tendría el gráfico de bastones. Ahora viene la descripción del título. El eje X es la variable número de quejas presentadas. Número de quejas presentadas o cantidad de quejas presentadas. En el eje Y viene a ser la cantidad de días o simplemente los días. El título no está expresado en porcentajes. Puedo haberlo también trabajado en porcentaje, pero en este caso no tenemos en porcentaje. El título va a ser el mismo que de la tabla, solo que no va a ir el nombre de tabla, sino el nombre de gráfico. Gráfico número 01, dos puntos, distribución de los días según número de quejas presentadas. Disminuimos el tamaño, está en 14, lo colocamos en 12. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando la fuente. Muy bien. Para colocar la fuente, me voy a la opción de insertar texto, cuadro de texto y al costado. Entonces escribo fuente, luego disminuimos el tamaño y coloco de frente el rápido. Muy bien. Disminuyo el tamaño, está en 11, lo voy a dejar en 8 y en color rojo. Ya está. Ya tenemos la tabla de distribución de frecuencia junto con su gráfico adecuado. Vamos a proceder a interpretar según lo solicitado. Que me está indicando la tercera frecuencia. F1 en F minúscula, F2, F3. La tercera frecuencia, el F sub 3. Recuerda que siempre empieza del total de 50 días, 11. En 11 días se presentaron 2 quejas. Del total de 50 días, en 11 se presentaron 2 quejas. Luego me están solicitando el P sub 4 mayúscula. Muy bien. Este H sub I mayúscula, si lo multiplico por 100, vienen a ser los porcentajes acumulados. 1, 2, 3, 4.
sería 0.86%, que equivale al 86%. La voy a colocar entre paréntesis. 0.86 por 100. En el indicador del 86%. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el 86% en el 86% de los días? Se presentaron este 86 viene de sumar todos estos hasta acá. Y este es el reflejo de todas estas cantidades. Se presentaron hasta 3 quejas. O de 3 a menos quejas. Muy bien. Y tenemos la interpretación con su gráfico adecuado. Muy bien, estimados alumnos, que hemos visto hoy día cómo construir una tabla de distribución de frecuencias y gráficos para variables cuantitativas discretas. Recuerden que el gráfico adecuado para una variable cuantitativa discreta es el gráfico de bastones o de varas. Este es el gráfico de bastones o de varas. Bastones, también llamado varas. Muy bien. Nos vemos en la siguiente videocápsula. Hasta luego.